Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis y reacción de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy estoy muy emocionada porque quería reaccionar al último tema de nuestro querido Dimash. Ok, sin más, vamos a ver el nuevo tema. Bueno, vamos a ver. Qué emoción, qué emoción. A ver qué nos encontramos. Voy a ver las notas primero, que he puesto aquí nuestro querido piano, porque es que me ha sonado ahí una cosita. A ver, sí. Aquí. Sí, mirad, la primera es una cuarta, que es un mi, la. Vale, pero es que la segunda ha metido un poco de intriga porque me ha sonado así rarito y es. Esa es una cuarta aumentada, son 3 tonos. Entonces deja como en suspense. Y lo que era el sonido me ha sonado a órgano de iglesia de esos antiguos de pedales. Vale, lo mismo. Simplemente he incorporado un poquito de como de ritmo por abajo, pero suavecito, suavecito. Aquí estamos viendo que está Dimash, es una estética muy cinematográfica, ¿vale? De los años, ya digo, sobre los años 20, 30, 40 del siglo XX, de principios del siglo XX, y es esa estética. Están él, pues eso, guapo así, ¿no? De pianista, de artista, y una chica bailando. Bien, vamos a seguir. Vale, aquí vemos que, pues bueno, parece que están de pareja, ¿vale? Hay una relación entre dos artistas que, bueno, pues muchas veces se da porque las sensibilidades pues suelen ser parejas y, en fin, y esa sensibilidad pues hace que conecten entre artistas. Nos sentimos un poquito a veces como hermanos y a veces pues puede surgir esa chispa, ¿no? Vamos a verlo otra vez, aquí esto. Casi parece que se le vaya a romper, pero no se le rompe, o sea, está en lo mínimo, en la mínima expresión de sonido, pero lo controla. Eso es porque él, bueno, ya sabemos que tiene un oído absoluto, con lo cual no se le va, y además de esto, pues tiene un buen control de aire y conoce su voz. Está en una octava 3, que es muy cómoda para él, y está haciendo esa cuarta y me ha parecido que ha metido también ya una quinta, pero vaya, no es ni muy grave ni muy agudo, simplemente está en su zona intermedia, cómodo. Lo que es la melodía sí que parece así como muy sensible, muy aireada por parte de Dimash, una voz muy bonita, una estética preciosa, digamos, de esa época, pero es como moderno, ahí hay como una fusión. Sube medio tono, mi si, mi si, mi si, fa do, fa do, fa do, va subiéndolo, pero todo dentro de esa misma dinámica. Bueno, y aquí vemos que ahora ella se pone como a tocar el piano, pero pensando en otra cosa. Y aquí se nos queda
El Dimash, con una imagen cogida desde abajo, también muy cinematográfico, muy chulo. Y lo ha hecho otras veces. Vuelve a la cuarta, vuelve al principio y se veía como un dominio muy fuerte de la otra imagen del señor ¿vale? Con la chica. O sea, aquí hay como una canción que está contando una historia de 3 minutos con 13. Está contándose una historia dentro de una canción, como una pequeña película. Está muy chulo, muy conseguido. Vale. Vemos que él se empieza a quitar los guantes, el señor pero ella está como en otro mundo. Está como en otro mundo y realmente el mundo que ella está viendo es con Dimash. Qué bonito. Y aquí combina las dos imágenes, las dos estéticas de la parte cinematográfica, de la parte del montaje del vídeo. Lo que es la imagen del color sepia, del color así tierra, ¿vale? Con el blanco y negro. O sea, todo en una estética antigua. Tiene color, pero apenas. Bueno, yo estaba esperando a ver si me subía o algo, pero veo que Dimash en esta canción se está quedando todo el rato en su octava 3, igual toca alguna de octava 4, pero vaya, está en una octava muy cómoda. Está haciendo una canción preciosa con una historia también muy buena, pero no está tirando de, digamos, malabarismos vocales, sino haciéndolo en un plan más cómodo, más dentro de su centro. Y lo que sí que veo es que tiene como un dominio muy fuerte de su voz en cuanto que está trabajando desde un pianísimo, o sea, apenas sacar la voz, apenas hacer el cierre cordal, mucho aire, hasta un poquito más, pero realmente en esa pequeña franja está contándolo todo, cuartas y quintas, y metiendo por medio la cuarta esta aumentada, el tritono, 3 tonos ahí. Ese que nos deja ahí un poco intrigados, supongo que es también por la historia, eso le da ahí un aliciente bastante importante desde el punto de vista armónico. Muy bien. Aquí estaba una señora extendiendo, aquí está Dimash y por ahí detrás vemos un coche, que supongo que será el coche de ellos, ¿sabes? ¡Uf! Salen todos corriendo. Bueno, pues parece que Dimash se lleva a la chica, definitivamente. Y lo combina. Ay, madre. Ay, madre mía, qué cara tiene este. Madre mía. Bueno. Aquí esa rueda que había empezado sigue con lo mismo. Es una quinta y después se sube medio tono y otra quinta, repetida 3 veces. Tiene ese juego todo el rato.
Resuelve. El bombo no para, el bombo del otro. Uy. Bueno, pues se oye un disparo y aquí nos dejan. Está muy chula esta canción. Tiene ese ritmo que empieza prácticamente desde el principio. Lo único que al principio empieza como con un juego, digamos, instrumental, y después ya mete como un bombo que ya no para. Ya le va dando. Aquí hay como una historia cinematográfica mezclada con una canción en la cual Dimash está todo el rato aireando. O sea, es una voz que sale en un hilo de aire. Juega con cuartas, juega con quintas y juega con la cuarta aumentada, que es la de la intriga. Y nos deja así, intrigados al final. Muy bonita. Es una balada mezclada, lo veo bastante moderno. Es una cosa moderna con una estética clásica. Bonito, es diferente, no es espectacular, pero me gusta esta canción. Bueno, espero que os haya gustado esta reacción y análisis. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. No os lo he dicho hasta ahora, pero si podéis y todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Necesito vuestro apoyo. Gracias. Chao, chao.